cierren sus Biblias, mis hermanos, tenganla abierta ahí en ese pasaje. Vamos a reflexionar prácticamente, mis hermanos, sobre un solo verso, el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo. Pero es bueno que tenga abierta la escritura, porque vamos a estar comentando pues prácticamente cada palabra de este verso. Y quiero comenzar por decirle lo siguiente. Mire, la Iglesia Católica Romana considera que el Papa es el sucesor de Pedro, es también, dicen ellos, el vicario de Cristo en la tierra. Y en ese sentido, ellos afirman que el Papa tiene primado sobre toda la Iglesia y que es maestro infalible de la verdad. Ahora, este asunto del primado del Papa lo van a basar sobre dos textos de la Escritura. El principal de ellos es Mateo, en este capítulo 16, precisamente ese verso 18 y siguientes. Y también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versos 15 al 17. Ahora, la argumentación de la Iglesia Católica Romana es que Cristo constituyó a Pedro como roca de la Iglesia, es decir, la base de la unidad y la estabilidad de la Iglesia misma. Y también dicen ellos que le confirió el pastorado universal sobre la Iglesia. Ahora, mire, debo decirle que en el Concilio Vaticano I, y quiero que tenga en mente la fecha de este concilio, fue un concilio convocado por Pío IX y que se llevó a cabo en 1869, es decir, tiene un poco más de 100 años. Y en ese concilio se declaró, entre otras cosas, lo siguiente. Escuche, le voy a leer un párrafo. Dice: si alguno dijere que el romano pontífice tiene solo una función inspectora o directiva, pero no el poder completo y supremo sobre toda la Iglesia, o que tal poder no es ordinario e inmediato tanto sobre todas y cada una de las iglesias, como sobre todos y cada uno de los pastores y fieles, sea anatema. Esto aparece en el Denzinger, numeral 3064. Debo además decir, mis hermanos, que en este Concilio Vaticano I, que tiene un poco más de 100 años, se declara también que cualquiera que no reconozca al Papa como la cabeza de la Iglesia, como el sucesor de Pedro, no puede tener la salvación. Y fue también en este Concilio Vaticano I que se declaró la infalibilidad papal como dogma de la Iglesia. Es decir, que tuvieron que pasar cerca de 1900 años para que, a final de cuentas, esto del primado petrino de la infalibilidad papal se volviera realmente un dogma y además estuviera ligado a el hecho de poder ser salvo si tú reconoces a este hombre como el sucesor de Pedro y la roca fundacional de la Iglesia. Ahora, yo debo decirle que el papado es, sin lugar a dudas, la base sobre la que se sustenta la Iglesia Católica Romana. Y si el Papa por alguna razón llegara a caer, llegara este asunto, este dogma papal a ser desechado, bueno, pues con él caería toda la institución católico romana, porque el corazón de la Iglesia Católica Romana es el Papa. Y a la vez, mis hermanos, pues hay que decirlo, es también el principal obstáculo para que esa iglesia de alguna manera pudiera volver a las Escrituras. El Papa es la gran piedra de tropiezo para la Iglesia Católica Romana. Por eso, mis hermanos, va a ser la figura del Papa y todo lo que se dice de él
lo que la Iglesia Católica Romana más va a defender. Y por esto resulta interesante que el sustento bíblico en el que se basa el papado, a final de cuentas, mis hermanos, es sumamente frágil, al grado que no resiste una exégesis de su supuesta base bíblica, como de paso lo vamos a ver hoy. Así que vayamos, mis hermanos, pues al texto y vamos a ver qué nos dice ahí Mateo. Tenemos que retomar de la predicación anterior, la predicación de hace 8 días, el contexto que se nos dio y todo lo que se dijo. Así pues, mis hermanos, tenemos al Señor Jesús con sus discípulos teniendo una charla privada. Eso es importante. Sin esas multitudes que a menudo seguían al Señor. En esta ocasión, ellos están en la región conocida como Cesarea de Filipo, y el Señor, aprovechando esa oportunidad de estar a sola con sus discípulos, lanza un par de preguntas a este grupo especial de seguidores suyos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una primera pregunta. Y después, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mis hermanos, ya se nos explicó la predicación anterior estas cosas. Pero luego, en contestación, mis hermanos, a la segunda pregunta, viene esa respuesta extraordinaria de Pedro, que encontramos en el versículo 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También se nos explicó esta parte hace 8 días. Sin embargo, mis hermanos, es necesario retomar un poco de esto para después analizar la respuesta que el Señor dio a Pedro. Mire, esta afirmación de Pedro, esta respuesta de Pedro a la pregunta del Señor, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, es una respuesta doble. Pedro primero le dice: tú eres el Cristo. Y después añade: el Hijo del Dios viviente. Ahora, yo quiero decir, mis hermanos, que estas dos afirmaciones no era la primera vez que alguien las hacía. De hecho, antes, casi al inicio del ministerio del Señor, otro discípulo del Señor, Natanael, había declarado exactamente lo mismo que Pedro está declarando ahora. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 49, encontramos lo siguiente. Dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Prácticamente, mis hermanos, Natanael declaró exactamente lo mismo que Pedro en esta ocasión. Pero mire, el mismo Pedro, en una ocasión anterior, también ya había dicho esta misma declaración. Precisamente el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versos 68 y 69, encontramos lo siguiente. Dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Exactamente las mismas palabras que en esta ocasión en Cesarea de Filipo. Sin embargo, mis hermanos, la respuesta de Pedro en esta ocasión, acá en Mateo, tiene un valor diferente. Tiene un significado diferente a la luz del contexto. Y tal vez se diga: ¿por qué? ¿Por qué tiene un valor diferente? Bueno, mis hermanos, porque como ya lo hemos venido explicando, esta ocasión en que Pedro declara que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios, se da a la luz de la incredulidad del pueblo judío.
se da a la luz del rechazo de los líderes religiosos, que sin duda debieron haber sido los primeros en que reconocieran que el Señor era el Cristo, el Hijo de Dios, pero al contrario de eso, fueron los mismos líderes religiosos los que le habían asociado con el mismo Satanás a la hora de hacer sus milagros. Y ahora que el Señor les pregunta, ¿qué dicen los hombres acerca de quién soy yo? Los mismos discípulos reconocen que las multitudes estaban confusas respecto a quién era Él. Porque unos decían que era Juan, otros que era Elías, o que otros era Jeremías. En cambio ellos, en ese contexto de rechazo, de blasfemia, de confusión de todos los demás, ellos, creyendo y confirmando que Jesús es el Cristo, ese rey prometido desde la antigüedad, el Mesías, el ungido de Dios, Pedro, en representación de todos ellos, declara esta verdad. Pero no solamente ellos habían reconocido que Jesús era ese Mesías prometido, sino que también habían llegado a reconocer que el Mesías no era un simple ser humano, sino que su naturaleza era divina. Por eso, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, esta declaración en labios de un judío tiene un valor extraordinario. ¿Cómo es que está el Padre en los cielos, pero también está su Hijo aquí? Esa frase, Hijo del Dios viviente, tiene un significado equivalente a decir: sabemos que tú eres Dios. Sabemos que tú eres el Cristo y que tú eres Dios también. Ahora, hay que decir, mis hermanos, que la declaración de Pedro no fue una respuesta impulsiva, como pudiéramos pensar, porque ya sabemos cómo era Pedro. Era un hombre que no pensaba dos veces la misma cosa, lo que iba a hacer, simplemente actuaba o hablaba. Pero parece, mis hermanos, que en esta ocasión la respuesta de Pedro no fue una respuesta impulsiva, no era una ocurrencia que hubiera tenido en ese momento, sino que por todo lo que hemos dicho anteriormente, esta respuesta es el reconocimiento al que Pedro y todos los demás habían llegado por lo que habían visto, por lo que habían oído al estar con el Señor todo este tiempo. Y ahora Dios mismo les había llevado a reconocer lo que Jesús era en realidad. Por ello el Señor le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, la gente del pueblo, los líderes religiosos habían escuchado a Jesús hablar, lo habían visto hacer señales milagrosas, portentosas, como levantar muertos de la tumba, por ejemplo. No tenía mucho tiempo que el Señor había levantado a Lázaro de la tumba. Y sin embargo, lo que ellos entendieron fue algo muy diferente de lo que los discípulos llegaron a entender. Porque los discípulos recibieron una revelación del Padre acerca de quién era Jesús. Porque ellos, al final de cuentas, mis hermanos, sí tenían fe en Jesús. Mire, al final, esta seguridad tocante a quién es Jesús solamente puede venir de Dios al corazón de los que creen.
Porque no solamente, mis hermanos, se trata de un asentimiento intelectual, sino de una convicción en el corazón, una convicción de fe. Ahora, tomando todo esto en cuenta, y reconociendo, mis hermanos, que lo que ha declarado Pedro es de suma importancia, es determinante para lo que viene más adelante, vamos, mis hermanos, a pasar a ver la respuesta que ahora el Señor le da a Pedro. Dice el verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis hermanos, acerca de este verso 18 del capítulo 16 de Mateo, se han escrito libros completos. Ha existido una discusión de siglos acerca de lo que significan estas palabras. Por cuestión de tiempo, obviamente no vamos a ver esto de una manera exhaustiva, porque nos llevaría horas y horas. Pero vamos a intentar, mis hermanos, explicar un poco este versículo, que por cierto es el primer versículo en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra iglesia, y que es usada únicamente, mis hermanos, esta palabra iglesia por Mateo en 2 ocasiones, y esta es la primera de ellas. Mire, en la respuesta del Señor, lo primero que vamos a notar es que hay un paralelismo. Hay un paralelismo entre las palabras de Pedro cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, del Dios viviente, con las palabras que luego el Señor le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Por un lado, Pedro declara: tú eres. De hecho, hay en el texto griego un énfasis en las palabras de Pedro, como si Pedro dijera: tú y solamente tú eres el Cristo, y tú y solamente tú eres el Hijo del Dios viviente. Hay un énfasis en las palabras. Y luego el Señor le responde en un paralelismo diciéndole: y yo también te digo que tú y nadie más que tú eres Pedro. Ahora, este paralelismo, mis hermanos, es importante, porque definitivamente, y esto no lo podemos negar, hay un énfasis de parte del Señor en la persona de Pedro. Así como también hay un énfasis de parte de Pedro en la persona de Cristo. Ahora, yo esto lo tengo que aclarar, porque al final de cuentas, cuando vamos a hacer una interpretación de la palabra de Dios, debemos intentar ir de la manera más neutral. Yo sé que eso no es nunca en un 100% posible, porque de una u otra manera siempre vamos a ir con alguna idea al texto bíblico. Pero sobre todo como evangélicos, y créanme que consulté muchos comentarios acerca de la interpretación de este pasaje, y hay muchos comentarios evangélicos que desde el comienzo descartan que el Señor esté refiriéndose a Pedro y haciendo un énfasis en la persona de Pedro, y dicen: no, eso no puede ser así, porque simplemente Cristo no puede edificar su iglesia sobre la persona de un ser humano, así que está descartado. Pero el texto griego, mis hermanos, la verdad es que sí hace un énfasis en la persona de Pedro. De manera que, tomando en cuenta, mis hermanos, el texto griego y el énfasis que hace, repito, deberíamos leer: tú y solo tú eres el Cristo, y tú y solo tú eres el Hijo de Dios. Y luego el Señor responde: yo también te digo que tú y solamente tú, Pedro. De manera, mis hermanos, que aquí se establece un juego de palabras de parte del Señor.
en el cual el Señor alude a Pedro respecto a lo siguiente que va a decir: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora es importante, mis hermanos, que no perdamos de vista que el Señor está haciendo un juego de palabras. Esto era usual en la enseñanza rabínica. Sí, para los que habían escuchado la enseñanza de los rabinos, sabían que muchas veces ellos utilizaban juegos de palabras para atraer la atención de los que estaban oyendo y para que intentaran entender, comprender, se esforzaran en comprender las palabras del rabino. El Señor utiliza aquí un juego de palabras. Tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire, al decir esta frase, sobre esta roca edificaré mi iglesia, el Señor continúa con el juego de palabras. Porque, mis hermanos, hay que entender que la interpretación del pasaje no es tan sencilla. El Señor utiliza ese juego precisamente para que agucemos los sentidos y pongamos atención en lo que sus palabras significan. Mire, yo digo que el juego continúa de palabras porque si Cristo estuviera refiriéndose a Pedro como esa roca fundamental sobre la que Él va a edificar a la iglesia, si solamente estuviera declarando esa verdad, así como lo entiende la Iglesia Católica Romana, entonces el Señor hubiera dicho: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero el Señor no hizo eso, sino que en lugar de decir sobre ti, el Señor cambia a decir sobre esta roca. Tú eres Pedro, y sobre esta roca. Hay un cambio. Ahora, en este cambio de tú eres Pedro, una piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, el Señor pudiera estarse refiriendo a Él mismo. De hecho, hay algunos escritores evangélicos que han sugerido que el Señor le está diciendo a Pedro: tú eres Pedro, pero sobre esta roca, señalando hacia Él, edificaré mi iglesia. Obviamente, mis hermanos, eso no lo podemos extraer del texto, ¿sí? Esa es una muy buena suposición, pero no lo podemos extraer de este texto. Ese cambio a sobre esta roca también pudiera referirse no a Cristo, sino a la confesión que Pedro hizo tocante a Cristo. Ahora, es por eso, mis hermanos, y quiero que vaya tomando en cuenta esto, sí hay un énfasis en la persona de Pedro, pero luego el Señor da un cambio y no declara de lleno que Pedro sea esa roca, a pesar del énfasis que hace en él, porque cambia a esta roca. Por eso, mis hermanos, es que a lo largo de los siglos se han establecido tres posibles interpretaciones del pasaje. Miren, número uno, que la roca sobre la que el Señor edificará su iglesia es Pedro mismo, como dice la Iglesia Católica Romana. Número dos, que la roca es Cristo. Y número tres, que la roca es la confesión de Pedro. Y la confesión de Pedro es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, la gran pregunta, mis hermanos, es ¿cuál de estas interpretaciones sería la más apegada al texto, a la intención del Señor al responder de esta manera a Pedro? Bueno, mire, antes de ir a eso, yo quiero decirle, y vale la pena decirlo, y quiero que ponga atención a esto, porque
Digo, al final de cuentas vivimos en un país que es en su mayoría católica, y tal vez en algún momento usted tenga que platicar con algún familiar o amigo acerca de esto precisamente. A mí me ha tocado charlar acerca de este tema con católicos. De hecho, en una ocasión me invitaron a la casa de un hombre que era un católico bien instruido. Sí, ya saben que la gran mayoría, el 99% de los católicos no saben, no tienen idea de su propia doctrina ni de cómo se ha llegado a esa doctrina. Pero hay una pequeña porción de gente católica que sí estudia. Sí, en esa ocasión fui a la casa de un varón que quería platicar. Yo todavía no era pastor, pero bueno, era maestro aquí en la iglesia. Y me invitaron a platicar con él y la charla giró en torno a este texto. Así que es importante que entienda algo de lo que estamos diciendo ahorita. Y si es posible, vuelva a escuchar esta predicación. Ya sabe que la subimos a internet, precisamente para que usted repase estas cosas. Ahora, mire, vale la pena decir que la Iglesia Católica Romana siempre ha dicho que para definir un dogma siempre va a tomar en cuenta aquello que la Iglesia ha enseñado desde el comienzo. Y con eso quiere decir que antes de promulgar algo como un dogma, la Iglesia Católica toma en cuenta la tradición y lo que los padres de la Iglesia han dicho respecto a una doctrina o enseñanza determinada. Así que para este dogma del primado de Pedro, la Iglesia Católica Romana debió haber considerado, debió haber tomado en cuenta lo que los llamados padres de la Iglesia enseñaron. Es decir, aquellos cristianos que fueron maestros de renombre durante los primeros siglos. Sin embargo, yo debo decir que para este dogma, bueno, la Iglesia Católica no lo hizo así, como no lo hizo para muchos de los dogmas que ha establecido, esa es la verdad. Solamente se jacta de decir esas cosas, pero al final de cuentas termina echando por la borda también su tradición y también a los padres apostólicos. Mire, resulta que hace algunos años un erudito católico romano hizo un recuento de las interpretaciones de este versículo, Mateo 16-18, realizadas por los padres apostólicos. Y el resultado de la investigación fue el siguiente. Mire, 17 de los padres de la iglesia creyeron que en efecto Pedro era la roca. Hubo 8 que creyeron que eran los apóstoles. Pero escuche esto, hubo 44 padres que dijeron, afirmaron y enseñaron que la roca era la declaración de Pedro. Y además hubo 16 que enseñaron que la roca era Cristo. Así que si la Iglesia Católica hubiera tomado en cuenta esto, debió haber terminado diciendo que la roca era la declaración que Pedro había hecho, pero no fue así. Y nunca lo iba a hacer así. Porque la Iglesia Católica Romana ha sido desde el comienzo una iglesia que ha buscado obtener el poder, la hegemonía sobre la gente, sobre el pueblo, sobre todos los demás. Ha reclamado un primado, un dominio de jurisdicción sobre todas las demás sedes que existieron al principio. Y por eso era necesario que ellos torcieran el texto. Así que aquí encontramos a la Iglesia Católica Romana, como siempre lo hace, echando por la borda a los padres de la Iglesia, echando por la borda el texto bíblico, como lo vamos a ver más adelante, y afirmando en cambio que la roca es Pedro, pero no solamente eso. Ellos también van a enseñar
que una vez que Pedro se hubiera muerto, ese primado iba a pasar a un sucesor de Pedro, y después a otro, y a otro, y a otro. Y ese es otro dogma, la sucesión de Pedro, que no se puede probar con la Biblia, no existe. Ni siquiera los mismos teólogos católicos más abiertos reconocen que la sucesión apostólica desde Pedro hasta Francisco I se pueda comprobar. No existe tal cosa en la Biblia ni en ningún lado. Ahora, volviendo, mis hermanos, a nuestro texto, es necesario, mis hermanos, que una vez que hemos establecido ciertas verdades, vayamos al testimonio de la demás escritura. Porque una regla hermenéutica, es decir, de interpretación bíblica, es que cuando un texto es difícil de interpretar, debemos recurrir a lo que la misma Biblia enseña tocante a ese mismo tema. Y entonces vamos a poder decir con seguridad cuál es el significado, en este caso, de lo que Cristo dijo a Pedro en esa ocasión. Ahora, yo quiero comentar también en este momento que cuando usted como evangélico platica con algún maestro de la Iglesia Católica y usted le dice, vamos a ver lo que la demás escritura dice tocante a esto, ellos le van a decir, bueno, eso no se puede hacer, porque este texto de Mateo es un texto único, del cual no se vuelve a hablar en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, cosa que por supuesto es mentira. Como muchas cosas que la Iglesia Católica Romana enseña son mentiras. Por supuesto, mis hermanos, que el Nuevo Testamento va a volver a hablar de la iglesia que Cristo Jesús edifica y del fundamento sobre el cual es edificada esa iglesia. Y cuando vamos a esos textos, mis hermanos, vamos a encontrar la respuesta que al final de cuentas tiene que casar con el texto de Romanos 16-18. Así que, mis hermanos, si vamos a los escritos comenzando por el mismo Pedro, encontramos lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del verso 4, leemos lo siguiente, escuche. Dice, acercándoos a él, piedra viva. Está hablando de Jesucristo. Aquí Pedro mismo está hablando de Cristo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Parece que Pedro está volviendo a recordar lo que pasó en aquella ocasión en Cesarea de Filipo, que Cristo había sido desechado por los hombres, porque ese es el contexto de Mateo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, dice Pedro, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mis hermanos, de la pluma de Pedro mismo, leemos que para el apóstol la piedra principal, la cabeza del ángulo, es Cristo. ¿Qué es la cabeza del ángulo? Cuando se iba a hacer una edificación, sobre todo si era una edificación muy grande, se buscaba una piedra grande. De hecho, por ejemplo, cuando se construyó el templo de Jerusalén, se buscó una roca que pesa toneladas.
Y esa piedra se tallaba de tal manera que quedara justo en uno de los ángulos de la construcción. Y a partir de esa piedra se iban poniendo los demás cimientos y luego la edificación de aquel edificio. Y Pedro está diciendo que la cabeza angular es Cristo. Y luego declara que los creyentes son piedras que van siendo edificadas en base a esa piedra angular, para que a final de cuentas haya una construcción de una casa espiritual, dice Pedro. Ahora, aquí, mis hermanos, podemos comenzar a ver que se está hablando de dos tipos de piedras según su uso. Una que es la cabeza del ángulo y otras que son edificadas encima. Pero aquí no termina, mis hermanos, la evidencia o el comentario acerca de este tema en el Nuevo Testamento. Cuando vamos a Pablo, la enseñanza es aún más clara y más específica. Precisamente, mis hermanos, en la epístola de Pablo a los Efesios, que es una epístola que trata exclusivamente el tema de la iglesia, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el capítulo 2, a partir del verso 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, escuche esto, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, si puso usted atención, aquí vemos una segunda distinción. No solamente existe la piedra angular, que es Cristo, y las piedras con que se edifica el edificio, que son los creyentes. Ahora Pablo añade algo más. Pablo dice que existen otras piedras fundamentales que van a constituir el cimiento del edificio. Y Pablo nos dice que esas piedras fundamentales, el cimiento, son los apóstoles y profetas. Así que ahora tenemos el cuadro completo. Cristo, la cabeza del ángulo, el resto de las piedras que sirven de cimiento, que son los apóstoles y profetas, y luego las piedras que son los creyentes con que se edifica el edificio. Cuando el apóstol Pablo cita aquí a los apóstoles y profetas como fundamento, mis hermanos, la enseñanza de Pablo no es tanto a que los apóstoles y profetas en su persona, es decir, como individuos, ellos sean el cimiento de la iglesia. Lo que Pablo está enseñando, mis hermanos, es que más bien la doctrina apostólica y profética es sobre lo que se edifica la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos. Así que Cristo, como persona, como Hijo de Dios, como un ser eterno y todopoderoso, es la cabeza angular, la piedra angular. Luego vienen los demás apóstoles que son parte del cimiento en su enseñanza. Y sobre todo eso, mis hermanos, nosotros como piedras vivas, dice Pedro, somos colocados encima para edificar un templo para el Señor. Mire, cuando Lucas escribió el libro de los Hechos y nos narra cómo es que esa primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, comenzó a ser edificada. Ponga atención cómo dice Lucas, en un texto que es muy conocido,
pero a la luz de lo que estamos diciendo, tal vez toma un nuevo sentido. Dice Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia siendo edificada. ¿Sí? ¿Recibieron qué? La palabra del Señor. Se bautizaron y fueron añadidos a esa construcción, a esa edificación que es la iglesia. Y lo siguiente que dice Lucas es: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sobre qué fueron edificados, mis hermanos? Aquellos que se añadían, sobre la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo es que la iglesia crece, se fortalece, permanece? Cuando está, mis hermanos, asentada en la persona de Cristo y en la doctrina de los apóstoles. Y continúa diciendo Lucas: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, estaban juntos, estaban unidos. Así que, mis hermanos, volviendo al texto de Mateo, ahora podemos entender que el Señor en efecto estaba refiriéndose a Pedro como una roca fundacional, pero no como la roca principal, no como la roca del ángulo. En efecto, mis hermanos, Pedro iba a ser parte del fundamento, pero no en su persona como tal, como lo enseña la Iglesia Católica Romana. No esa sucesión apostólica que ellos enseñan, sino que Pedro iba a ser parte del cimiento por medio de la doctrina que él más adelante iba a recibir por revelación divina y que iba a quedar plasmada en los escritos, así como aquella confesión que Dios le había dado en esta ocasión, que no vino de la inspiración de Pedro, sino que Dios se la reveló y que es parte de la doctrina que todo cristiano debe creer respecto de Jesús. Si, mis hermanos, entendiéramos bien esto, si la Iglesia Católica Romana entendiera bien eso, otra cosa sería. Porque en lugar de poner la atención en la persona de Pedro y de ahí buscar una sucesión de personas hasta el día de hoy, entendieran que el fundamento es la enseñanza de los apóstoles, entonces ellos estarían buscando estar apegados a la enseñanza de los apóstoles. ¿De qué sirve que intenten trazar una sucesión apostólica si a final de cuentas lo que enseñan, lo que la Iglesia Católica ha enseñado por siglos son puras mentiras, falsificaciones, malas interpretaciones, engaños, sofismas, para sustentar, mis hermanos, una institución que espiritualmente está perdida, que es adúltera, que es asesina, que es blasfema de la palabra de Dios? Porque se desviaron al entender este texto o al querer entender este texto. De manera, mis hermanos, que yo creo que tomando en cuenta lo que tanto Pedro como Pablo dicen al respecto de la edificación de la iglesia, podemos resolver el juego de palabras del Señor y podemos también hacer justicia al texto griego sin caer en las exageraciones e invenciones de la Iglesia Católica Romana. De manera que la roca con R mayúscula, la piedra angular, la piedra principal, siempre va a ser Cristo y no puede haber otra. Incluso Pablo afirma esto que yo le estoy diciendo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí volvemos a encontrar otra vez lo mismo. No hay otra piedra angular que Cristo.
Pero Pablo dice, yo también pongo el cimiento, él era un apóstol. Y luego ustedes están edificados sobre eso. Mis hermanos, yo espero que esté claro esto. Yo espero que esté claro esto para usted. Vuelva a escuchar esta predicación otra vez, repásela. Ya sabe de todos modos que si hay dudas, siempre puede preguntar y podemos extendernos a explicar otras cosas, porque yo creo que es importante, mis hermanos, que entendamos esto. Nosotros, como iglesia, para nosotros, mis hermanos, el fundamento siempre va a ser Cristo. Y siempre, mis hermanos, la iglesia evangélica se ha caracterizado por eso. Vamos a estar cimentados en la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles. Mientras que la iglesia de Roma pone al mismo nivel de la palabra de Dios las tradiciones, los padres apostólicos, las declaraciones ex cátedra del Papa, que según ellos son infalibles, y todo eso lo ponen al mismo nivel de la palabra de Dios. Para nosotros no es así. Para nosotros, mis hermanos, el fundamento es Cristo. Y el cimiento de nuestra fe está en la revelación que los apóstoles recibieron de parte de Dios y que lo tenemos en el Nuevo Testamento y en lo cual creemos. Por supuesto que usted puede leer a los padres apostólicos. Últimamente han salido algunos libros con toda la patrística. Se puede echar usted por allá una visitada a las librerías cristianas. La editorial CLIE ha sacado toda una serie de la patrística. Léala, es bueno que lo lea. Hay también múltiples escritos de los santos de la iglesia, por ejemplo, como los puritanos. Si puede tener acceso a esos libros, léalos, está bien que los lea. Pero nunca, mis hermanos, nada de eso va a estar al nivel de lo que es la palabra de Dios. Ese es nuestro cimiento y Cristo es nuestro fundamento. Solamente entendiendo esto, podemos comprender lo que el Señor dijo en esta segunda parte de este verso, y con esto vamos a terminar. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego añade, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis hermanos, debemos entender que aquí el Señor Jesús está hablando de la iglesia como algo que es todavía futuro. Porque Él dice, yo edificaré, está hablando de algo futuro. Así que aquí no se está refiriendo a Israel, no se está refiriendo a ningún otro grupo que existiera en ese momento, porque la iglesia está todavía en el futuro. Y como sabemos, mis hermanos, la iglesia de la que el Señor está hablando llegó a estar formada más adelante, tanto por judíos como por no judíos, es decir, por gentiles. Y esta iglesia, que iba a estar edificada sobre Cristo mismo y sobre el fundamento de los apóstoles en cuanto a la doctrina, recibe una promesa, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, mis hermanos, la palabra Hades que se utiliza aquí, y eso nos llevaría a una hora más de explicar, pero no lo vamos a hacer así. Solamente quiero decirle, abreviando, que la palabra Hades, que es una palabra griega y era usada dentro de la mitología griega, en el texto bíblico del Nuevo Testamento es usada como el equivalente de la palabra hebrea Seol. En el Antiguo Testamento se empleaba la palabra Seol, pero cuando pasamos al Nuevo Testamento la palabra Seol se cambia por la palabra Hades. Ahora déjame decirle que la palabra Seol a lo largo del Antiguo Testamento es usada con diferentes significados de acuerdo al contexto. Por ejemplo, se utiliza para referirse al sepulcro o tumba, pero también
se utiliza para referirse a ese lugar a donde iban las almas de los muertos. O incluso también se utiliza para hablar simplemente de la muerte de una persona. Ahora, interesantemente, mis hermanos, hay un pasaje en el libro de Isaías donde la palabra Seol se usa en unión con la palabra puertas. Así como aquí Jesús está hablando de las puertas del Hades, en un texto de Isaías se habla de las puertas del Seol. Y se lo voy a leer y ponga atención a esto, porque esto nos va a dar la clave de interpretar lo que Cristo está diciendo acá, en Mateo. En Isaías 38:9, hablando de Ezequías, usted sabe que fue aquel rey al que el Señor le dijo: pon en orden tu casa porque te vas a morir. Y Ezequías dijo: Señor, ¿cómo me voy a morir? Soy joven. Y clamó a Dios, y Dios le dio más años de vida. ¿Se acuerda de la historia? Bueno, dice Isaías 38:9, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Se piensa que este rey tendría entre unos 30 y 40 años cuando Dios le dijo que se iba a morir. Y entonces él se lamenta y dice: a la mitad de mi vida me voy a morir. Las puertas del Hades, mis hermanos, aquí están haciendo referencia a la muerte misma. Si tomamos esto, mis hermanos, que es el único ejemplo que tenemos del Antiguo Testamento, y probablemente el Señor está haciendo referencia a él, entonces aquí en Mateo el Señor Jesús estaría diciendo que la muerte no iba a prevalecer sobre la iglesia. Y esto, mis hermanos, lo podemos tomar sin duda en dos sentidos. Primero, mis hermanos, en el sentido de que la iglesia no iba a desaparecer, no se iba a extinguir de esta tierra a causa de sus enemigos. Hasta que el Señor venga por la iglesia no iba a perecer, no se iba a extinguir. Han pasado, mis hermanos, 2000 años. Y como sabemos, la iglesia ha sufrido persecución en todo momento de la historia. Desde que la iglesia nació en Jerusalén hasta la actualidad, no ha dejado de ser perseguida. Y todos los días, mis hermanos, cristianos mueren en alguna parte del mundo a causa de su fe. Hay, mis hermanos, un odio de parte del enemigo, de parte de Satanás y de parte de este mundo en contra de los cristianos. Y Satanás y el mundo odian a los cristianos no por ellos mismos, sino porque ellos son siervos de Jesucristo y Cristo es odiado por Satanás. Ahora déjeme decirle que no solamente la persecución de afuera es lo que ha amenazado a la iglesia. También, mis hermanos, ha venido persecución desde dentro de la misma iglesia. Y parece, mis hermanos, que esto ha sido peor que lo otro. Porque desde dentro de la iglesia ha venido la perversión doctrinal a causa de falsos maestros, de falsos profetas, de gente que se ha infiltrado en la iglesia y ha intentado destruirla desde adentro. Pero a pesar de todo eso, la iglesia permanece. No se ha extinguido ni se va a extinguir hasta que el Señor venga por su iglesia. Y mis hermanos, este resguardo de la iglesia de Cristo es algo sobrenatural porque proviene del Señor mismo. Pero le dije que eran dos sentidos, hay un segundo sentido. También, mis hermanos, Cristo está hablando del sentido de que todos aquellos que son parte de la iglesia de Cristo no van a morir para siempre, porque ellos tienen vida eterna. Y aun cuando muchos hayan tenido que morir como mártires a manos de sus enemigos,
La muerte no puede retenerlos para siempre. El sepulcro no se va a enseñorear de ellos permanentemente, porque Cristo mismo murió y volvió a la vida como vencedor de la muerte misma. Y mis hermanos, yo creo que todo esto que acabo de decir es en el contexto de lo que Cristo está diciendo aquí en Mateo. Porque a continuación de esto, de la declaración de Pedro, de la respuesta del Señor, Cristo va a comenzar a decirle a sus discípulos que va a ir a Jerusalén a morir, pero se va a levantar de la tumba y va a ser victorioso de la muerte. Por eso el Señor puede prometer esto que está diciendo a la iglesia. Sus seguidores iban a ser así como Él. Cada uno de ellos se va a levantar del sepulcro un día para vida eterna. Por eso, mis hermanos, cuando los cristianos eran perseguidos y llevados al circo romano, o eran quemados en la hoguera como lo fueron, o fueron torturados en medio de cosas terribles, ninguno de ellos se echó, mis hermanos, para atrás cuando estuvieron bien seguros, cuando eran verdaderos hijos de Dios. Y dice la historia que cuando les decían, niega a Cristo y te puedes ir a tu casa, niégalo, ellos solamente decían, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Y los llevaban a la hoguera o los llevaban a las fieras y ellos decían, Jesús es el Señor. Y morían diciendo esto. ¿No es eso lo que Pedro había declarado? ¿No es eso, mis hermanos, lo que hemos aprendido? Que Jesús es el Señor y que ha vencido a la muerte, y por eso Él puede prometer que la iglesia no va a extinguirse, y aun cuando tengas que morir como mártir, si eso llegara alguna vez a ti, no tengas miedo. El sepulcro ya no te puede retener. Cristo ha vencido también al sepulcro, ha vencido a la muerte. Y podemos, mis hermanos, confiar en que somos privilegiados al ser parte de la iglesia, al haber sido llamados del mundo para ser parte de este grupo santo privilegiado por el Señor. Por eso ahora, mis hermanos, en estos días que estamos recordando que el Señor le conceda a esta iglesia, en este lugar, un año más, 60 años, de que esta iglesia está plantada aquí en este lugar. Mis hermanos, si ha permanecido no por los que somos parte de ella, porque ciertamente somos imperfectos, somos pecadores, erramos constantemente, pero la palabra de Dios no yerra, mis hermanos. Y si el Señor sigue sosteniendo a esta iglesia, es por su gracia y porque Él es fiel a su promesa. Y todo el tiempo que el Señor permita que esta iglesia esté aquí y que siga levantando líderes y siga dándole vida a esta iglesia, mis hermanos, glorificamos al Señor. Todo se lo debemos a Él. Y yo creo que vale la pena recordar el privilegio que tenemos de ser parte de un grupo tan especial. De hecho, diría yo, el grupo más especial de todos, que es la iglesia de Cristo. Que el Señor los bendiga.